Uh, ok, vamos a ver la crisis de 1929. Ya se está grabando esto, ¿verdad? Vamos a ver qué onda con esta parte. Miren, aquí se nos la línea del tiempo, ¿no? Ya vimos unificaciones, vimos Plaza Armada, Primera Guerra Mundial, vámonos a crisis del 29. Aquí lo más importante con la crisis del 29 es entender, básicamente, las causas. Siempre te preguntan causas, por lo general. Aquí no hay que etapas, no. Simplemente te van a preguntar por qué se dio la crisis de 1929. Y pues primero les voy a contar el contexto. Es importante que sepan el contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues recuerden que la Primera Guerra Mundial pues tiene casi, ¿qué les gusta? Unos 8 años que acaba de suceder. Para que un continente, un país, una nación se recupere, pasa mucho tiempo, no es como en un año, en dos, pasa mucho tiempo. Entonces tenemos una Europa completamente devastada, hecha trizas prácticamente, y Estados Unidos, ¿se acuerdan que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial se convirtió en el líder económico? Entonces en Estados Unidos estaban viviendo lo que se conoce como los locos años 20, ¿no? Todas las chicas vean la moda, las calles pavimentadas, tenían autos, tenían electrodomésticos, ¿no? Era el sueño americano lo que se estaba viviendo. Y en Europa, ¿qué se estaba viviendo? Pues destrucción, desolación, pobreza, no hay, o sea, Europa se está muriendo prácticamente, ¿no? Y Estados Unidos, pues fíjense, está, como es el único que vende, ¿no? Es el que tiene sus plantas productivas intactas, es el que le está vendiendo a Europa. Hay un gran crecimiento económico, la bolsa de valores está que no se detiene, casi 5 años a la alza. Entonces, está Estados Unidos en la mejor parte de su vida económica de este siglo, ¿no? De ese siglo, después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué va a pasar con la crisis o por qué se va a dar la crisis? Ahí va. Lo primero importante que ustedes deben apuntar, ¿verdad? Acuérdense que no hay que apuntar todo, nada más lo más importante. Las causas. Siempre que ustedes veamos un tema de historia, ya saben que es básico saber las causas de todo, ¿verdad? ¿Por qué sucedió? Una de las causas más importantes es la crisis de sobreproducción y subconsumo. Crisis de sobreproducción consumo, básicamente, ¿verdad? Crisis de sobreproducción y subconsumo. Fíjense, se las voy a explicar. No hace falta que si lo quieren apuntar, no hay problema, pero nosotros estamos viviendo una crisis muy similar a esta. Cuando se refiere a sobreproducción, es que imagínense a Estados Unidos produciendo muchos productos. Pero es importante que cuando la oferta y la demanda, digamos que esté regulada, ¿no? Porque aunque tú, por ejemplo, imagínense que yo salgo, siempre uso este ejemplo, ¿eh? Yo salgo a la calle a vender mangos, ¿no? Y tengo un montón de mangos. ¿Cómo sé que me los van a comprar? No tienes idea, ¿o sí? Igual te los compran, pero ¿qué tal si está lloviendo? ¿Qué tal si no tienen confianza? Nadie te conoce. Entonces, para que un producto se venda, debe haber un mercado. Siempre debe haber un mercado. Uno puede incluso o crear nichos, se le llaman o mercados, lo puedes hacer, ¿no? O buscar una necesidad, crear un producto y crear un mercado, que a lo mejor no existía. Pero Estados Unidos se la pasaba, produce, suponiendo que Europa le iba a comprar todo. Pero ¿qué creen? Acuérdense que Europa se está recuperando, entonces no puede comprar todo. Cuando no se compra, ¿qué es lo que pasó actualmente en el mundo? Estuvimos en una crisis de sobreproducción y subconsumo. Un montón de empresas, un montón de productos, imagínense la tecnología, que fue lo primero que cayó. Un montón de computadoras, de software, un montón de cosas electrónicas, lo que tú quieras, pero no hay quien lo compre, ¿no? O sea, no hay quien lo compre. Empezó a quedarse ese producto almacenado. ¿Por qué? Porque la demanda disminuyó. ¿Por qué la demanda disminuyó? Porque la gente se quedó sin empleo. ¿Qué es lo que pasó actualmente en la crisis que vivimos de COVID, ¿no? La gente se quedó sin empleo. Entonces, como yo salí a la calle a vender un montón de mangos y todos se quedaron sin trabajo y nadie me compró, pues tuve que abaratar mi producto y en vez de que costaran 5, los vendía a $1. Esto hizo que perdiera. Mi empresa quebró. Tuve que despedir a muchos de las personas, de mis colaboradores, los tuve que despedir. Ellos se quedaron sin dinero, ya no pudieron consumir y es un círculo vicioso. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Dejaron de consumir,
se abarataron los productos, quebraron las empresas, se despidieron personas y disminuyó el consumo. Por eso es sobreproducción, porque hay mucho, y subconsumo es no hay quien me compre. Ajá. Esa es más o menos la dinámica. Y la crisis actual es lo que nosotros estamos experimentando. Por eso quebraron muchísimas empresas como eBay, ¿no? Creo que fue la que, eBay, ¿no? También fue la que quebró. Sí, sí, que no me acordaba cómo se llama. Sí, exactamente. Entonces es un ejemplo de tantas empresas que quebraron o incluso hubieron empresas que crecieron todavía más, ¿verdad? Pero bueno, son otros factores. Ahora, importante, la segunda causa, la más importante, la detonante, la caída de la bolsa de valores, ¿no? Les voy a explicar brevemente, voy a tratar de ser muy breve de cómo funciona una bolsa de valores. Una bolsa de valores, chicos, es un mercado. Es como el mercado, aquí les puse, como un mercado de verduras, de zapatos, pero lo que se vende ahí son acciones. Es la diferencia. Una acción es un título de propiedad en un porcentaje. Entonces, imagínense que yo tengo mi cafetería, ¿no? Y yo quiero dinero porque quiero que mi negocio crezca, ¿no? Quiero que crezca. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ah, pues yo voy a vender, mis acciones, mi empresa la voy a como a partir, vamos a decir, en acciones, en pequeños títulos. Voy a vender a lo mejor un 50% de mi empresa. Y entonces la voy a subastar en un mercado y voy a ver quién me da más. Es una subasta, más o menos como una subasta. 100, no sé, 100 para la empresa tal, ¿no? 200. Imagínense que estuviera, vamos a pensar en el mercado de valores, las acciones de Zoom, ¿no? Zoom creció un 300%, así, casi se triplicaron sus valores. Era una empresa que pues no valía mucho, no era así poco, pero no valía mucho. Y ahora Zoom se disparó. Vamos a ver qué pasa en los siguientes años. Probablemente Zoom crezca todavía más, ¿no? Yo, por ejemplo, Zoom yo no lo consumía. Y es ahora todos los maestros consumimos Zoom. Y antes, ¿no? Entonces imagínense cómo está creciendo Zoom. Entonces imagínense que están ahí las acciones de Zoom subastadas y pues te convendría ahorita comprar, ¿no? Sí te convendría, pero acuérdense que esas acciones, esos títulos implican inversión, implican riesgo. Yo estoy comprando una empresa y esa empresa, ajá, depende de un montón de factores. Imagínense que se acaba la pandemia, pero así ya, para nunca jamás regresar, que se acaba. Y es más, todo lo virtual se va para abajo, ¿no? Porque lo virtual no vendía, o sea, los cursos en línea no vendían como ahora lo hacen, ahora se están disparando. Antes, o sea, sí compraba la gente, pero era muy difícil posicionarlos, era muy difícil, todos querían presencial y ahora mucha gente quiere virtual. Entonces, eso es importante, depende estas acciones, el valor de tu empresa depende de cómo esté tu empresa. Porque incluso no sé si han visto que hay acciones que caen por un comentario de una persona. Como no sé si vieron a Ronaldo, sí, Cristiano Ronaldo, que se me habían dado sus nombres, que tenía una Coca-Cola, está en una como conferencia, tiene una Coca-Cola y la hizo a un lado y prefirió tomar un vaso de agua. Esa acción le tira acciones a Coca-Cola, a los patrocinadores, se los juro. Esa pequeña acción, ¿por qué? Porque no nada más vendes un producto, vendes imagen. Es como Cristian Ronaldo, el futbolista, despreció una Coca-Cola. Pues así funciona. Un chisme, un incendio, un rumor. No, chicos, o sea, es bien vulnerable. Entonces tus acciones pueden valer muchísimo dinero en un día que al otro día quedarte en la ruina. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Las acciones de muchas empresas cayeron en un solo día. Bueno, no, fueron varios días, pero hubo uno muy importante. Sí, también los cines, Jair, los cines perdieron muchísimo dinero, muchísimo, porque los cines, de hecho, no hay mucha ganancia en los cines porque pues luego las salas no se llenan, ¿no? También depende el cine. Bueno, es que por acá no se llena. No, bien, no me hagan caso. Pero sí perdieron mucho dinero en los cines. Exactamente. Y entonces aquí tenemos nuestra causa detonante de que haya sucedido esta crisis. Si juntamos sobreproducción, subconsumo, no hay dinero, no hay empleos, no hay empresas, están quebrando las empresas, todo tu aparato productivo y económico cayó, súmale las acciones, porque mucha gente, en lugar de crear nuevas empresas y crear empleos, todo su dinero lo invirtieron en la bolsa de valores. Y
por un rumor, supuestamente no está muy claro todavía, que fue porque aumentó el precio del acero, que era muy importante en ese momento. Muchos, los llamados peces gordos, que son los que tienen más dinero, empezaron a sacar todo su dinero, todo su dinero, y todos los demás lo siguieron. Entonces, en ese momento, nadie quería comprar acciones, todos querían vender, todos así, todos. Y la bolsa no soportó, o sea, no soportó el peso, no podía los bancos darles el dinero a todos. Y esto hizo un colapso que se conoce como el Jueves Negro, donde 14 millones de acciones, fíjense cuánta gente estaba invirtiendo en la bolsa, desde zapateros, oficinistas, empresarios, todos invirtieron en la bolsa de acciones, porque no hubo un control. Ajá. Debe de haber una regulación siempre en el mercado, de alguna manera debe de haber reglas, debe de haber leyes. Aquí no hubo regulación, cero regulación. ¿Y el resultado cuál fue? 14 millones de acciones salen a la venta sin posibilidad de compra. Las personas perdieron su dinero porque los peces gordos sabían lo que iba a pasar y se llevaron todo el dinero. Lo sacaron prácticamente en los bancos y esto creó una tragedia. Porque fíjense cómo sucede más o menos. Cuando todos quieren comprar acciones, cuando todos quieren comprar un producto, lo que sea, ¿qué pasa con el producto? Se infla el valor. Ajá, el producto se hace más caro. Entonces, todos invirtieron en el mercado financiero y todos tenían su inversión, todos ahí. Y en el momento en que se empiezan a retirar, se crea una llamada burbuja financiera, que es como que todos tienen su dinero ahí, explota, colapsa la bolsa, todos quieren sacar su dinero y al final la gente privilegiada, que tiene información privilegiada, normalmente es la primera que saca el dinero. Sabe lo que va a pasar, ¿no? Porque es gente que está en las altas esferas. Sacaron todo su dinero para no perder y dejaron a millones de personas sin dinero. Porque estos valores, chicos, funcionan un poco como promesa. Si tú inviertes 100, te doy 1000. Y ya, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Ya conseguiste 1000. ¿Quieres 10,000? Sí. Fíjense cómo el dinero se especula. Está ahí el dinero, pero no avanza. Y tienes 1000. Y te dicen, ¿quieres 10,000? Sí, sigue invirtiendo. ¿Quieres 100,000? Sí. Y de repente tus acciones caen. No tienes nada. No, pues más o menos, en términos simplistas, chicos, es más complicado que esto. Pero para lo que requiere nuestro temario. Entonces, esta crisis ya sabemos que fue por la caída de la bolsa de valores y por la crisis de sobreproducción y subconsumo. ¿Qué consecuencias tuvo este fenómeno que afectó fueron casi más de 10 años, no se compuso hasta la Segunda Guerra Mundial más o menos? ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue un paro laboral, porque ya no había empleo, quebraron los bancos y surgieron los gobiernos totalitarios. Se van a fortalecer a raíz de esto. ¿Por qué? Porque nadie va a creer en los gobiernos democráticos. Los gobiernos democráticos no saben gobernar, así como el PRI, el PAN, ¿no? El PRI no sabe gobernar, ¿no? Por ejemplo. Es un gobierno democrático, les dio demasiada libertad. Requerimos gobiernos fuertes, gobiernos totalitarios. Ellos nos van a sacar de la crisis, ¿no? ¿A qué me refiero con gobiernos totalitarios? Me refiero a Hitler, ¿no? El nazismo, a Mussolini, a Hirohito, que los vamos a ver en el siguiente tema, los vamos a estudiar. Entonces, este argumento de que los partidos democráticos no funcionan, les dio poder a los gobiernos totalitarios. Ajá. Es decir, para que me entiendan un poquito mejor, digamos que les dio credibilidad. Entonces, imagínense, van a empezar a surgir estos movimientos totalitaristas y te van a decir, estos gobiernos democráticos no funcionan, te llevaron a una crisis, vota por mí. O sea, fue como su campaña política de los gobiernos totalitarios, por eso les dio fuerza. Es como lucha de partidos. Si llega un partido como el PRI, ¿no? Y dice, no, es que Morena no pudo hacer su trabajo, es un corrupto, y te convence, ya tienen tu voto. Vean cómo el PRI puede renacer, claro que puede renacer. ¿Por qué? Porque si te convence, la gente va a votar por el PRI y va a regresar, a pesar de todos sus errores y todos sus defectos, ¿no? Y a lo mejor Morena, con todo lo que ha pasado, ya puede que ya no siga. Entonces, esto es muy político. Depende si te convence o no, ¿no? Y así funcionaron estos partidos. Es como si fueran partidos. Nosotros somos los gobiernos totalitarios y vamos a salir de la crisis. Y toda la gente lo creyó.
y toda la gente lo apoyó. Vamos a ver esa parte un poquito más adelante. Entonces, estas son las consecuencias, ¿verdad? Y luego viene este aspecto que es importante, que se conoce como la política del New Deal. Te lo pueden preguntar. Ajá. Imagínense, ya está el problema, ¿no? La crisis. Pensemos, la crisis empieza en Estados Unidos, importante que le pongan ahí. Aquí les voy a apuntar las consecuencias, ¿va? Consecuencias, paro laboral, quiebra de bancos, ajá. Y tenemos, ¿qué otro teníamos como consecuencia? Los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Gobiernos totalitarios. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Vamos a ver una última consecuencia que fue la política del New Deal, ¿no? Vamos a ver qué es eso del New Deal. El New Deal, pues es básicamente, es una política implementada por el presidente Roosevelt, inspiradas en las ideas de Maynard Keynes, que buscaba incentivar la producción, o sea, resolver la crisis, porque acuérdense que es una crisis de sobreproducción y subconsumo. Entonces, es una política implementada para salir de la crisis. Ajá, les voy a platicar más o menos cómo fue la historia. Esto si quieren apúntenlo, es mediante el empleo, aumentar el consumo e incentivar la producción. Sé, chicos, que esto parece una solución muy obvia, ¿no? Porque tú digas, bueno, si la economía está paralizada, pues proporciona empleos. Cuando hay empleos, la gente va a tener dinero, va a comprar y se va a incentivar la producción. Es lo que pasa en Navidad. Fíjense lo que pasa en Navidad. El empleado le dan aguinaldo, ¿no? Te dan tu aguinaldo. No sé, 1,000, 2,000, 5,000 según tu caso. 200 pesos, ¿no? Como me pasó una vez. Mi aguinaldo de 200 pesos. Pero bueno, entonces tienes tu aguinaldo, ¿no? La gente va a comprar, ¿no? Compra arbolitos de Navidad, regalos. Eso incentiva la producción, reactiva la economía. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo honestamente con que regresemos con el semáforo verde ahorita en pandemia, la verdad, pero sí entiendo un poco por qué se hace, porque no podemos permitir que la economía colapse. Por esa razón, cuando fue el Buen Fin, cambia el semáforo. Estoy de acuerdo, honestamente, primero es la salud, pero si no se reactiva un poquito la economía, si no vuelve la compra, podemos entrar en crisis, eso sí, bien protegidos en tu casa, pero con crisis. Entonces, para todos los gobiernos en el mundo, es una situación bien difícil y bien delicada, porque realmente a veces no sabes qué hacer. Dices, bueno, entonces cerramos fronteras, paralizamos el comercio, lo detenemos, contenemos la pandemia, pero no hay trabajo. Y a veces es peor, chicos, una crisis social que una crisis de salud, porque una crisis social tiene mucho que ver con que la gente empieza a enloquecer, se los juro, o sea, empieza a enloquecer, motines, anarquía, entonces, cuando los recursos económicos faltan, entonces debe haber un equilibrio que es muy difícil de encontrar, por eso el semáforo cambia, lo cambian a verde, lo cambian a rojo, lo cambian a verde, así vamos a estar mucho tiempo. Bueno, no es cierto, no mucho, un tiempo, nada más, no se preocupen, no, ya, no estoy siendo muy catastrófica. Entonces, por eso es bien importante, ese señor se plantea, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema? Pues fíjate que hay un tal Maynard Keynes, ¿no? Un británico economista muy importante que habla sobre la ocupación plena. Y sabe, Roosevelt, a ver, cuéntame más, ¿no? Pues fíjate, bien fácil. Lo que él propone es que te habla de que el sistema capitalista tiene crisis. Es muy normal que tenga crisis. ¿Cómo podemos derribar esa crisis? Pues vamos a dar empleo. Vamos a empezar a construir puentes, caminos, carreteras, para que tengas personas con empleo, ¿no? Esas personas van a comprar. Y si las personas compran, las empresas empiezan a volver a marchar, empiezan a incentivarse la producción. Por eso la política del New Deal es una política enfocada en incentivar la producción y que el consumidor recupere su capacidad de compra. Eso es lo importante, que el consumidor, podemos ser cualquiera de nosotros, recupere su capacidad de compra. Fíjense, por ejemplo, qué importante, yo lo veo así, chicos, no sé ustedes, sé que qué importante fue esto de Uber, las aplicaciones de comida. Creo que eso nos ayudó a muchas personas pues, ayudó a muchas personas al menos a tener un ingreso, porque cuando empieza la pandemia, se vuelve bien complicado, ¿no?
Es como, híjoles, bueno, muchos de ustedes seguramente sus papás perdieron el empleo, seguramente algunos de ustedes o varios. Yo también estaba en esa dinámica de, híjoles, ¿y ahora qué va a hacer la empresa? Nosotros damos clases presenciales, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Y pues ni modo, nos tuvimos que adaptar a virtual, con sueldos bien bajos, explotación pero cañona, humillaciones, no, fue horrible trabajar en virtual, pero bueno, salimos adelante como sea, ¿no? Al menos aprendí muchas cosas. Entonces, es lo mismo, ¿no? Estaban en ese momento de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo lo solucionamos? Y esa fue la solución en ese momento, ¿no? En esa situación en particular, que recuperen su capacidad de compra. Y, por ejemplo, piensen en lo que les decía de Uber. Eso fue una gran ventaja porque no podíamos salir a los restaurantes a comer, pero sí podíamos pedir, ¿no? Entonces, eso permitió que muchas personas tuvieran una fuente de ingreso, que las pequeñas y medianas empresas se mantuvieran, aunque sea ahí a flote, ¿no? Algunas cerraron, muchas cerraron, otras se adaptaron, entonces, ¿no? Por eso es importante el consumo y la producción, es muy importante. Y eso en resumen, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer las preguntas tipo para que pasemos al siguiente tema. Dice la número 1, ¿cuál fue una consecuencia? Acuérdense, consecuencia es un efecto, un cambio que cambió. Una consecuencia de la crisis económica del 29. Descendió el desempleo, se consolidaron las democracias europeas, se fortaleció el totalitarismo o intervencionismo norteamericano en América Latina. Exactamente, muy bien, Javi, muy bien, Javi, muy bien, Jair. Fortalecimiento del totalitarismo, ¿verdad? Se fortaleció porque esto les dio el argumento como si fuera partido político. Muy bien, Rosy, excelente. Vamos con la 2. Dice, una causa de la crisis económica de 1929 fue la competencia desleal, la caída de la bolsa, la contracción de la inflación o la especulación de la industria. ¿Cuál fue una causa de la crisis? Exactamente, la caída de la bolsa, ¿verdad? Muy bien. Ay, qué inteligentes. Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas? Muy bien, Rosy. Muy bien, Javi. Muy bien, Javi. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de 1929? La falta de recursos, la sobreproducción, el subconsumo, la bancarrota de los bancos, las políticas. Me está preguntando causas, ¿verdad? Exactamente. La sobreproducción, el subconsumo y el crack de la bolsa de valores, ¿verdad? Esto está por acá y esto está por acá. La venta masiva, muy bien, Rosy, muy bien. La venta masiva de acciones que no alcanzaron compradores, causando la caída de la bolsa de valores, se conoce como el jueves, el viernes, la guerra de las flores, la crisis de Boston, ¿cómo se llama eso? ¿No? Lo único que vimos, ¿no? El jueves negro, exactamente. Ese fue un día así de colapso y destrucción, ¿no? Básicamente en Estados Unidos. Esta crisis empieza en Estados Unidos, pero se van a difundir los efectos por toda Europa, ¿verdad? Básicamente. No nada más fue en Estados Unidos, fue en todo el mundo. ¿Qué países fueron los más afectados? ¿Cuáles países creen que hayan sido los más afectados donde surgieron los gobiernos totalitarios? Exactamente. Ahí les va esta parte, eso no los expliqué muy bien, ¿verdad? La crisis empieza en Estados Unidos, pero Estados Unidos le prestaba dinero principalmente a Alemania, a Italia y Japón. Bueno, Japón le compraba, le vendía, perdón, a Estados Unidos, y Estados Unidos le dejó de comprar. Alemania le prestaba dinero, Estados Unidos le prestaba dinero a Alemania, y Alemania tuvo que regresarle ese dinero. Italia lo mismo. Entonces, una crisis que empezó en Estados Unidos afectó principalmente a Alemania, Italia y Japón, que coincide con los gobiernos totalitarios porque fueron los más afectados, ¿verdad? Básicamente. Luego vamos con la 6 y dice, con esta política se buscó devolver la capacidad de compra a los consumidores para reactivar la economía, ¿no? La idea era reactivarla, exactamente. Esto se llamó el New Deal, el nuevo trato, ¿no? Básicamente, el nuevo acuerdo. Luego vamos con la 7, otra vez consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis del 29? Es que vienen así como con sinónimos. Fascismo y nazismo, Guerra Fría, unificación de Italia y Alemania, el muro de Berlín. Exactamente. Fíjense, esta ya la pueden ustedes deducir solitos. La Guerra Fría todavía falta para que suceda. La unificación italiana y alemana quedó atrás. La caída del muro de Berlín todavía falta para que veamos ese tema, ¿verdad? Es como lo último del temario. Exactamente. Así ustedes históricamente ya están un poquito más ubicados, yo sé que sí.
o muchísimo más ubicados, no sé cada caso de cada quien, pero sé que ya tienen como más, tienen más noción, ¿no? De qué fue antes, qué fue después, ¿verdad que sí? Yo sé que sí. Ok. Ah, bueno, ese es un juego que hice, ese era, no me hagan caso de que luego me aventaba mis juegos, pero cuando tinte temas, antes de que avance, voy a recapitular para no estresarlos con tanta información, ¿verdad? Recordemos que la crisis del 29 inicia por una crisis de sobreproducción y subconsumo y la caída de la bolsa de valores, el llamado Jueves Negro. La crisis empieza en Estados Unidos y los países más afectados serán Italia, Alemania y Japón. Y como consecuencias tenemos quiebra de bancos, paro laboral, surgimiento de los gobiernos totalitarios y la política del New Deal que buscaba que los consumidores recuperaran su capacidad de compra, ¿verdad? Para que se incentivara la producción, inspirados en las ideas del señor Maynard Keynes e implementadas durante el gobierno del señor Roosevelt en Estados Unidos. Ese es como el resumen de lo que ustedes deben de tener en cuenta. Oye, Rosy, ¿a ti te tocó alguna pregunta de la crisis del 29? A mí este año no me tocó ninguna, no recuerdo, no me tocó ninguna pregunta de la crisis. Ahorita, a ver si te acuerdas, si te tocó alguna. Parece que no venía mucho este tema, pero de todas maneras, nada más es como, tenemos que estudiarlo, nada más es curiosidad, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos con lo que sigue, que es el tema después de la crisis del 29. Ah, sí te tocó, Rosy, pero me imagino que te preguntaron como causas, ¿no? Consecuencias, algo así. Bueno, a Rosy sí le tocó, a mí no. Pero, es que ibas para, lo del Jueves Negro. ¿Venía así parecida, más o menos? O yo creo que sí te acuerdas más o menos, ¿verdad? Ok. Miren, más o menos venía algo así como lo del Jueves Negro, básicamente, algo parecido. Era esa. Ya ven, ya les dije, que siempre les traigo preguntas reales del examen, ¿eh? Conste. Aquí todos mis alumnos siempre me andan, ¿cómo se llama? Respaldando, ¿eh? Ok, bueno, entonces, bueno, ya vimos este tema, ahora vamos con lo que sigue, que es que son los gobiernos totalitarios. Muy importante que ustedes tengan en cuenta que gobiernos totalitarios solamente podemos hablar de Alemania, Italia y Japón. Ajá, es importante porque a veces te ponen que España, que Unión Soviética, no entran en esa categoría. Ahorita vamos a ver por qué. Nada más sería Alemania, Italia y Japón. Vamos a ver a Hitler, a Mussolini y a Hirohito. Vamos a ver un poco esto de las barbaridades, ¿no? Vamos a hablar de temas fuertes el día de hoy, probablemente. Tal vez nada más no vamos a avanzar mucho, pero bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Miren, por ejemplo, vamos a empezar con la definición, ¿no? ¿Qué es un gobierno totalitario? Pues básicamente lo que nosotros vamos a ver en un gobierno totalitario, fíjense qué palabras vamos a destacar. Vamos a ver la fuerza, la represión, el miedo. Puede ser un individuo o un gobierno o un partido que básicamente va a controlar todos los aspectos de una sociedad. La economía, la cultura, la política, todo. Un tipo de gobierno totalitario actual que es una dictadura, ahorita, bueno, es que no los quiero complicar, pero es algo muy parecido. Sería lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo. Eso podría entrar en un gobierno totalitario, que es más una dictadura, pero para que me entiendan un poquito mejor, ¿no? Para que sea más fácil. Eso podría entrar. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en Corea del Norte? Pues hay represión, hay miedo, hay fuerza, es un solo personaje el que gobierna, controla todo, ¿no? Por ejemplo, en Corea, básicamente a su líder lo ven como un dios, o sea, literal, como un dios, que los lleva por el buen camino, que los apoya, que todo lo que hace es por el bien de ellos, ¿no? Esa es la mentalidad que existe en ese país, ¿no? Es válida porque ellos viven esa realidad, ¿no? Eh, Incluso tienen que cortarse el pelo como él, tienen que llevarle regalos, ¿no? Se habla de que hay castigos muy severos a los que se impongan, a los que lo reten, ¿no? Se maneja estas ideas. Hay que ver qué tan ciertas son, puede ser que sí, ¿verdad? Y entonces, eso sería un ejemplo de gobierno totalitario. Vamos a ver por qué estos gobiernos totalitarios surgieron, ¿no? Y además surgieron después de la crisis del 29. Lo que pasa es que la crisis del 29 desprestigió a los gobiernos democráticos, a los gobiernos liberales, a los gobiernos que te ofrecen democracia, libertad, capitalismo,
Y estos gobiernos, como no perdieron la credibilidad, ya nadie quería votar por ellos, ya nadie quería ser gobernado por ellos, por los viejos partidos. Y entonces ahora van a venir estos gobiernos con muchísima fuerza y van a ser apoyados por el pueblo. Por eso no son dictaduras, porque una dictadura viene por imposición y un totalitario viene respaldado y apoyado por la gente. Es la diferencia más importante, ¿no? Y además tenemos, hay que recordar que Alemania estaba enojada, había perdido territorio, ¿no? Y buscaba venganza. De hecho, el programa político de Hitler fue ese. Si ustedes votan por mí, echamos para atrás el Tratado de Versalles, lo anulamos. Entonces, váyanle pensando si van a votar por mí, porque ese tratado nos llevó a la tragedia, a la bancarrota, con doble R, acuérdense, nos llevó a la bancarrota, nos llevó a la tragedia, nos humilló. Por eso es el revanchismo alemán. Revancha es venganza. O sea, venganza alemana, básicamente. Es de lo que, por eso surgieron estos gobiernos, a raíz del Tratado de Versalles y a raíz de la crisis del 29. Ajá. ¿Qué más es importante? Miren, les iba a platicar de China. En China también pasa algo muy similar. Fíjense, por ejemplo, en China todo el tiempo están vigilados y tienes una calificación que debes de conservar. Si tienes buena calificación, te pueden dar créditos, escuelas buenas, internet, ¿no? Pero si tienes una calificación mala, pues olvídate, ¿no? Ni carro puedes tener. O sea, así de severo es vivir en China, ¿no? Todo el tiempo están calificados. Pero bueno, así es la vida en China. Vamos a ver ahora las características, ¿va? Ya sabemos por qué surgió, por la crisis del 29 que pierden prestigio y por por el Tratado de Versalles, el revanchismo, ¿va? Vamos a ver las características. Estas sí te las preguntan mucho. Aquí sí apuntan esto. Te preguntan características y subrayan, ¿no? ¿Qué me pueden preguntar de este tema? Las características. Eso me van a preguntar. Vamos a revisarlas. Por ejemplo, una primera es el nacionalismo exacerbado. El nacionalismo exacerbado, o sea, es, por ejemplo, sentirse orgulloso de tu país, ¿no? Está padre, ¿no? Que te gusten las tradiciones mexicanas, la lucha libre, el mariachi, la comida, las tradiciones, está padrísimo. Pero cuando ese sentimiento de identidad y de nacionalismo es exagerado, o sea, exacerbado, a veces te puede llevar al racismo, que fue lo que pasó con los nazis. La única nación pura y que vale la pena son los alemanes. Los demás, yo soy alemán y soy superior a todos, ¿no? Bueno, no, yo no, pero es un decir, ¿no? Somos superiores los alemanes, ¿no? Entonces, esa idea de nacionalismo exagerada puede llevar a crímenes de odio, incluso, ¿no? A crímenes racistas. Eso se conoce como el nacionalismo exacerbado y eso todavía existe. Ajá, todavía pasa en Inglaterra, pasa en España. Hay muchos crímenes de odio contra minorías por esa exageración, ¿no? Por ese nacionalismo exacerbado que trata de exaltar la nación por encima del individuo. Lo que importa es la nación y todos los sacrificios, ¿no? Cualquier sacrificio vale la pena. Si quieren ponerle nacionalismo exacerbado, es exaltar la nación por encima del individuo. Ahora, la supresión de la libertad individual. Uy, hasta creen ustedes, imagínense, si ustedes creen que en estos gobiernos había libertad, no había libertad de expresión, ni de opinión. ¿Se acuerdan la película La vida es bella? Ahí estamos viendo, es un gobierno totalitario. Estamos viendo cómo los judíos son reprimidos. ¿Se acuerdan que vivían en cuartos muy pequeñitos? No podían ni siquiera hablar, no podían salir en la noche. Es porque no había libertades individuales, no existían, no había derechos, ¿verdad? También importante es que son estados corporativistas. ¿A qué se refiere? Que básicamente un estado corporativista controla los sindicatos, todos los grupos sociales, y todos esos grupos están del lado del Estado, del lado del gobierno, los manipula, los maneja a su antojo y toda la gente los sigue. Hay un culto al líder. El líder se ve como alguien a quien admirar. No sé si, por ejemplo, con Hitler tenía un ministro de propaganda. Imagínense, un ministro que se encargaba de hacer propaganda de sus desfiles, porque hacía unos desfiles impresionantes, chicos, de verdad.
Son impresionantes la disciplina, salían en los medios de comunicación, en el radio, en la tele, es como si fueran artistas, así los manejaban. Por eso hay culto al líder, como si fuera un dios, ¿verdad? Tenemos también expansionistas e imperialistas, o sea, que invaden territorios y controlan territorios fuera de sus fronteras. Uh-huh. Prácticamente lo que vamos a ver en Segunda Guerra Mundial fue la expresión de esto. Hitler invadiendo toda Europa, Mussolini África y los Balcanes, Hirohito todo el Pacífico, o sea, se estaban repartiendo al mundo. Recuerden que Alemania, Italia y Japón llegaron muy tarde al reparto de África y lo que querían era tener colonias. O sea, Hitler quería, así se los juro, que Rusia fuera una colonia, o sea, la Unión Soviética. ¿Ustedes creen que eso le iba a permitir a Stalin? O sea, o sea, su idea de, pues Rusia va a ser mi colonia y le voy a quitar todo el petróleo y Medio Oriente también. O sea, Hitler iba muy en serio, ya iba para Medio Oriente, ya tenía Europa, ya estaba al norte de África y su siguiente punto era Medio Oriente. O sea, Hitler iba en serio a dominar el mundo, honestamente, sí iba para allá. Entonces, fíjense cómo estas son características de los gobiernos totalitarios. No hay libertad, nacionalismo exacerbado, Estado corporativista, expansionismo, imperialismo, ¿no? Básicamente, estos países se van a convertir en países imperialistas, ¿no? Porque dominan grandes territorios y se imponen, ¿verdad? Y bueno, las políticas militares agresivas, fíjense, ¿a qué me refiero con que no es democrático? Lo democrático tiene que ver con la libertad de pensamiento, de opinión, reunión pacífica, la división de poderes, todo lo que vimos en el liberalismo, o sea, son contrarios al liberalismo, también son contrarios a la religión, ¿no? Son anticristianos, son antisocialistas, por eso la URSS no entra aquí, porque la URSS fue una dictadura socialista, podemos decir. España fue una dictadura católica, entonces no entra en esa clasificación, ¿verdad? Vamos a resolver estas preguntas, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque ya es tarde, sí, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice, por ejemplo, características de los estados totalitarios surgidos durante el proceso entre guerras. ¿Cuáles serán esas características de los estados totalitarios? A ver si ustedes ahí, socialismo y federalismo, imperialismo y comunismo, liberalismo y democracia o nacionalismo y racismo. Exactamente. Acuérdense que no son socialistas, no son comunistas, no son democráticos, todo lo contrario, ¿no? ¿Qué son? Todo lo contrario. Nacionalistas, exacerbados y racistas, ¿verdad? Yo no lo digo, lo dice una. Características de los gobiernos totalitarios de Italia y Alemania en la primera mitad del siglo XIX. Desarrollaron el socialismo, suprimieron libertades individuales, el poder lo tenía el pueblo o impulsaron la participación política. Suprimir, ¿no? O sea, suprimir militar, corporativo, racista, nacionalista, eso nos suena a gobiernos totalitarios porque no son socialistas, no son democráticos y pues no son liberales, ¿verdad? Básicamente. Luego vamos con la 3 y dice, bajo el principio del Estado corporativo, se establecieron las bases del gobierno conocido como conservador, absolutista, totalitarista o monarquía. Exactamente. Estado corporativo porque manipulaba todos los sindicatos y todos los grupos sociales los dirigía, ¿no? Y se apoyaba de eso, se apoyaba de esas corporaciones. Entonces es totalitario, ¿verdad? Porque absolutista son los reyes y ya quedaron siglos atrás, ¿no? Conservador, pues no tampoco, monarquía ya quedaron atrás, ¿verdad? Luego dice, características de los gobiernos totalitarios. O sea, de estas características, ¿cuáles son de los gobiernos? Están como mezcladas. Pónganle mucha atención. Ustedes resuélvanlo y lo voy analizando, ¿va? Por ejemplo, expansionistas, sí, ¿no? Todos son expansionistas, fíjense. Gobiernos militares, sí. ¿Ya vieron? No son democráticos, no son socialistas. Son militares, sí, y nacionalistas. Entonces, expansionismo militar y nacionalista. La respuesta es la A. ¿Ya vieron?
Son preguntas como más complejas estas, porque están muy elaboradas, pero si ustedes le ponen atención y dicen, a ver, no son democráticos, no son federalistas. Acuérdense que federalistas tiene que ver con libertad y tiene que ver con autonomía de los estados. Entonces aquí no había autonomía, ¿no? Había una sola ley, ¿no? Que es la del dictador, podemos decir, o del, bueno, del Führer, ¿no? O del Dolce, por ejemplo. Vamos a ver qué es eso después. Ok, dice, regímenes militaristas de Europa en la primera mitad del siglo XX que se caracterizaron por ser antisocialistas, anticristianos y antidemocráticos, comunistas, despóticos, centralistas o totalitarios. Exactamente, son totalitarios, ¿verdad? Muy bien, ay, qué bien hacen su trabajo, muy bien, ya ven, todos hacemos nuestro trabajo, ¿ah? Yo les enseño y ustedes aprenden. Excelente, me gusta el trabajo en equipo. Muy bien. Ahora, ¿dónde está mi? Ay, Dios mío. Espérenme, es que, ¿qué pasó aquí? ¿Sigo aquí, verdad, con ustedes? Sí, yo sigo. Ok. Es que luego me saca el Zoom de repente, que es raro que me saque, pero sí me puede a veces sacar. Ahora, bueno, ya son, ¿qué? 12:45, tenemos 15 minutos. Igual acabamos con el fascismo. Yo creo que sí podemos, vamos a aventarnos el fascismo, a ver si lo logramos, ¿va? Bueno, aquí lo importante del fascismo, lo que más nos van a preguntar, es básicamente el gobernante importante. Voy a ser un poquito más sintética en este tema porque no les preguntan tanto. Fíjense, por ejemplo, en este caso, para fascismo, que es un gobierno totalitario, pero la diferencia sería que se dio en Italia. Ese es como el nombre característico. Tanto fascismo como nazismo y militarismo son gobiernos totalitarios. La diferencia es en dónde se dieron, básicamente. Por ejemplo, el fascismo, esto lo van a preguntar en tu examen, es con Benito Mussolini, te van a preguntar, y hasta cómo le decían, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Como su alias, ¿no? Es el Dolce. El Dolce significa como el líder. O sea, no crean que ellos se llamaban dictadores o totalitarios, no se llamaban así. Se llamaban como líderes, ¿no? Básicamente. Es el Dolce, Benito Mussolini. Y póngale ahí, ¿cómo le decían? Ah, pues o cuál era como su alias, o cómo lo nombraban, el Dolce, que se escribe como Duce. Y el fascismo, fíjense cómo pues tiene las características, ¿no? Hay que liquidar a los enemigos políticos, nacionalismo exacerbado, los sindicatos van a estar subordinados al Estado, no hay huelgas, se cerraron fábricas, no hay libertades, no hay nada. Entonces, el fascismo tiene mucho esta característica de ser un gobierno corporativista, más que el nazismo. Fíjense que el fascismo es algo que lo distingue al fascismo. Entonces pónganle fascismo, Estado corporativista, que es lo que más los diferencia, y pues es básicamente no hay libertades políticas, ¿no? Básicamente, eso es lo más importante. Es el Estado corporativista, ¿va? Básicamente. Y tenemos los aspectos importantes. Además, reconoció el Estado del Vaticano. ¿Se acuerdan que les contaba de la cuestión romana? Que es el único lugar que no se pudo unificar a Italia, que es Roma, ¿se acuerdan? Pues Mussolini les reconoció eso, fue el que les reconoció, y ya no pelearon más por esa razón. Y tenemos el corporativismo estatal, ¿no? Que son los sindicatos subordinados, eso es lo más importante, con el señor Mussolini. Igual, también es imperialista, básicamente también es imperialista, quería dominar, fíjense cómo Mussolini quería regresar a los tiempos del antiguo Imperio Romano y conquistar el norte de África, ¿no? Parte de Italia y regresar a ese esplendor. Bueno, ya tenía Italia, pero me refiero al norte, ¿no? De África. Entonces quería crear la Gran Italia, ¿no? La llamada Gran Italia. Conquistó algunos territorios africanos, como Libia. Recuerden que Libia fue una colonia italiana. La vamos a ver en descolonización. Es importante que sepan que Libia pues, fue una de las primeras en independizarse y fue una colonia italiana, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos el nazismo, pero ¿saben qué? Ya son 12:48. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarle hasta aquí. Déjame ver si traigo preguntas específicas de Mussolini para que resolvamos lo que tenga que ver con Italia. Y la siguiente clase vemos a Hitler, Hirohito, y vemos la Segunda Guerra Mundial, ¿va?
Ay, ¿vieron esa foto? Ah, ¿aquí envío otra vez? Ah, no, la vamos a ver otra clase, ¿va? Esa foto está muy bonita. Vamos a ver pregunta rápido. Espérenme. Vamos a ver de Italia qué encontramos rápido, rápido. No, vamos a ver la otra clase mejor. Sí, ya lo mejor, nos falta todavía tema. Miren, no son 12:48, yo sé como que ya estuvo pesada la clase de química. Vamos a dejarlo hasta aquí para no cortar tanto así. Y en la siguiente clase vemos nazismo y vemos militarismo y vemos Segunda Guerra Mundial, ¿les parece? Y entonces voy a dejar de grabar. Nos faltan, ¿qué?